Tech Sounds presenta Con su permiso. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para el futuro de México, que es la propuesta de reforma al Poder Judicial que ha hecho el presidente López Obrador y que ha secundado la presidenta electa. ¿Qué tanto podemos garantizar que tengamos en nuestro país, fuera de los que no son elegidos, esa cantidad de candidatas para estos puestos con esos requerimientos técnicos? Pero ¿por qué razón genera problemas imaginarse un poder judicial que depende de la mayoría? El país, a nadie le escapa esto, está en una situación sumamente compleja, hay una conflictividad de todo tipo y esa conflictividad se la vamos a dar a quién para que la resuelva. Yo soy Carlos Elizondo y para hablar de este tema tenemos el privilegio y el gusto de tener al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Ministro José Ramón, abogado, qué gusto tenerte con nosotros. Al contrario, Carlos, gracias por la invitación y qué padre que estemos aquí con Azucena, contigo en este podcast. Muchísimas gracias. Me ayudaste a presentar a Azucena, bienvenida. Y Gracias. vamos a arrancar porque es un tema importante y es un tema que hay que entrarle desde distintos ángulos. Lo primero que yo querría entender, José Ramón, se ha mencionado mucho que en Bolivia existe algo similar, pero solo en Bolivia y a lo mejor en algunas entidades en Estados Unidos hay algo parecido. ¿Cuáles los ejemplos mundiales primero de esta reforma que, como el público seguramente ya conocerá, una de sus particularidades es elegir por voto universal y secreto en junio del año entrante, ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación? Solo ese poder al que normalmente el ciudadano ni sabe que existe, porque su relación, cuando la tiene, es más normal, más común que sea por un divorcio, en la justicia local, etc. Cuéntanos un poco del modelo y de si existe o no en el mundo, o por qué está tan restringido en el mundo. Mira, primero yo creo que este es el tema central de la reforma. Efectivamente, de lo que se ha discutido mucho, tienes toda la razón, es de la elección del Poder Judicial de la Federación, de sus miembros. Pero el artículo 116 de la reforma y el 122 para la Ciudad de México plantea que sería una elección de todos los jueces. Entonces, qué bueno que tú adviertes que es para todos los jueces de todo el país, ¿eh? No es solo para los federales. Esto es la primera cuestión. La segunda cuestión, tienes toda la razón, es un modelo que se hizo en Bolivia y que, la verdad, los análisis que se han estado exponiendo sobre esto son sobre un absoluto fracaso. Los niveles de participación son muy bajos, la calidad de las personas electas es muy baja, en fin, es realmente un modelo. Y cuando se dice, bueno, es que en los Estados Unidos existe, tampoco es tan exacto. ¿Por qué razón? Porque existen las instancias inferiores, pero hay que recordar que los Estados Unidos prácticamente todos los procesos tienen un jurado. Consecuentemente, primero interviene el jurado dicta un veredicto y el veredicto o sobre el veredicto que dictó el jurado es sobre lo que el juez decide. Al no tener nosotros jurados desde el año 29 en México, lo que encontraríamos es que un juez que ha sido electo directamente dictaría también directamente su sentencia. Entonces, no es equivalente en modo alguno la condición de los jurados. Creo que este es uno de los, no sé si es un engaño, pero al menos uno de los errores conceptuales que se están presentando en este momento, Carlos. Oiga, José Ramón, ¿y en Bolivia se elige qué? Porque también creo que es más limitado, ¿no? Sí, se eligen solamente un número de jueces de la jerarquía superior. La Constitución boliviana pues tiene muchos problemas en su factura técnica, tiene muchos problemas en sus orígenes ideológicos, yo inclusive lo diría, de forma tal que tampoco es un modelo así como para decir, bueno, y como lo está haciendo Bolivia, lo debemos hacer todos los demás países del mundo. Creo, no tengo nada contra, desde luego, la Constitución boliviana, ni el pueblo, ni las autoridades de Bolivia, pero creo que hay muchos mejores ejemplos en el mundo acerca de cómo se seleccionan los jueces. El modelo que tenemos es un modelo que apuesta efectivamente a la participación, desde luego, responsable de los órganos políticos, el presidente de la República,
el Senado, o en algunos otros países una diferenciación. Por ejemplo, el caso de varios países europeos donde para el Tribunal Constitucional participa un órgano político como los diputados o los senadores, y esos proponen un número, pero ellos o designan un número, los consejos de la judicatura. Es decir, hay una mecánica donde intervienen distintas autoridades. Y lo que se trata es de que esas autoridades se comprometan a identificar personas que tienen una racionalidad y tienen una capacidad técnica para realizar la función. Más allá de sus problemas, lo que se trata de hacer con los jueces es que se mantengan en una racionalidad técnica, no por un fetichismo jurídico, sino porque de lo que se trata es de aplicar las leyes que fueron aprobadas democráticamente, es decir, es toda una cadena. ¿Qué hace nosotros como electores? Pues nombramos diputados, senadores, presidente de la República. ¿Qué hacen estos órganos? Emiten unas leyes en el sentido que son nuestros representantes. ¿Qué hacen los jueces? Tratar de adecuar esas leyes a los actos concretos, a las situaciones concretas que se van presentando. Es decir, es una mecánica completa. Y ahí es donde se busca que las personas que postulan o designan a estos jueces tengan un conocimiento sobre las capacidades técnicas para manejarse dentro de esas condiciones legales y no introducir. Tengo una duda ahí, estimado ministro. Claro. Estamos hablando de que son figuras con un alto requerimiento técnico, y por lo que se está viendo, y el número de personas a elegir, se dice que serían, pues, tendríamos que elegir como 1,600, y para la elección de esos 1,600 tendrían que ser seleccionados 2 por parte del Ejecutivo, 2 por parte del Legislativo, 2 por parte del Poder Judicial. En fin, si eso lo multiplicamos por esos 1,600, tendríamos alrededor de 9,000 candidatos, más o menos. ¿Qué tanto podemos garantizar que tengamos en nuestro país, fuera de los que no son elegidos, esa cantidad de candidatas para estos puestos con esos requerimientos técnicos? ¿Es algo realmente plausible que podamos tener? Mira, tienes toda la razón, y eso otra vez, esos 1,600 solo son para los órganos del Poder Judicial de la Federación. Pero si tú multiplicas todos los jueces y magistrados de todos los estados, de Aguascalientes a Zacatecas, más la Ciudad de México, yo hice un cálculo así grueso, que estamos hablando de más de 7,000 personas. Entonces tú tendrías que hacer ese cálculo que estás haciendo, Azucena, de alrededor de 8,600, 9,000 personas para redondear una cifra. Entonces, ¿de dónde sacas esas 9,000 personas para poderlas postular un cargo? Primer problema. Segundo problema, ¿cómo conoces a esas personas? Sí, mañana me dicen, se va a poner a elegir un ministro de la Corte o un juez de distrito federal en la Ciudad de México o en Oaxaca, o un juez de primera instancia o un magistrado de un tribunal en Aguascalientes o en Michoacán o en Yucatán. Entonces, ¿cómo la ciudadanía se entera quién es ese sujeto? ¿Quiénes son los que se están postulando para ese cargo? Ahí las condiciones que plantea la propuesta de reforma del presidente López Obrador es que no habrá dinero en los partidos, cosa que está muy bien. Tampoco se dice que tampoco habrá dinero privado, cosa que está muy bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para que yo diga, este señor lo quiero votar y no a este señor o a esta señora y no a esta señora, lo que sea? Ahora, ahí se presentan dos problemas seriosísimos. El primero es, para que te puedas dar a conocer, pues tienes que hacer algún tipo de campaña. ¿Quién va a financiar esta campaña? La delincuencia organizada, como nos pasó en muchos casos en las elecciones que acaban de terminar, una delincuencia organizada que mató casi 90 personas que estaban participando, que desplazó a muchas otras, que secuestró, que levantó, que desapareció. Eso es lo que queremos para el modelo de jueces, primero. Y la segunda, cuando un juez hace una campaña, el que pretende ser juez hace una campaña, ¿qué ofrece? Claro. Ofrece una de prisión, ofrece una dureza inaudita, ofrece aprobar lo que sea. Es decir, yo, ¿por qué como elector diría, sí voy a votar por A y no por B? Porque como yo soy de una ideología que está en contra de ciertas cosas, ese juez me ofrece castigar ese tipo de delitos o conductas o no. Es decir, creo que se entra en un mundo muy totalmente distinto a lo que... Completamente distinto. Además hay otro, José Ramón.
Sí, Carlos. No habrá dinero de los partidos, esperemos, no habrá dinero de los privados, esperemos. Se puede colar el del crimen organizado, como decías, pero hay una mayoría muy vocal y con mucha capacidad de Claro, señalar en una mañanera, voten por el abogado tal, por el no sé qué. Sí, claro. Entonces acabarías con un poder judicial en ese escenario que representa a la mayoría. O sea, exacto. que se oye muy democrático, pero ¿por qué razón genera problemas imaginarse un poder judicial que depende de la mayoría? Fíjate que yo creo que es el punto esencial de todos el que estás planteando, Carlos. Imaginemos nada más que en esta elección que acaba de ser la del 2 de junio, además de elegir presidentes, diputados, senadores, presidentes municipales, todo lo que se eligió, se hubieran elegido jueces. Entonces, la legitimidad de todos los titulares del poder público hubiera partido, se hubiera generado a partir del mismo acto, se hubiera generado por el mismo acto, pues. Entonces, los jueces se considerarían que forman parte del gobierno o que forman parte de esa mayoría o de ese movimiento, de lo que sea, y consecuentemente que su función es precisamente darle cauce, realización a esa voluntad. ¿Cuál es entonces ahí el papel de la ley? ¿Cuál es el papel de las normas democráticas, establecidas democráticamente? Yo no estoy hablando de otra cosa, para decir, bueno, la ley dice esto, pero parece ser que el mandato de las urnas nos indica esta dirección, el mandato de las urnas parece que nos quiere llevar a esta cuestión o a esta otra. Creo que este es el verdadero problema. Toda la idea que no es retórica ni es a una idea elitista de frenos y contrapesos se presenta de esa forma. Imaginemos que se hace una carretera y esa carretera afecta propiedades de personas que no son muy ricas o no son ricas. Se afectan rancherías, se afectan poblados, etcétera. Cuando se le pregunte al juez, oiga, señor juez, ¿usted cree que se ha expropiado por la autoridad indebidamente este predio? El juez podrá contestar, mire, no sé lo que sea, pero si la autoridad electa tomó la decisión de expropiar esos predios, ¿quién soy yo como juez para oponerme a esas expropiaciones que precisamente están emanando de la condición mayoritaria que determinó no solo la integración de los órganos políticos, sino inclusive mi cargo? Bueno, pues ya se presenta un problema enorme. Cuando se dice los jueces son contramayoritarios, yo no entiendo cuál es el agravio. Yo lo que quiero es un juez que me diga si esa expropiación se realizó o no, si me voy a quedar sin mi casa, sin mi terreno, sin mi rancho, sin lo que sea, mediante este acto de autoridad. Por ejemplo, en el caso de las elecciones, hablando de temas de opinión pública y de qué es lo que hacemos para elegir a nuestros gobernantes, en democracia sabemos que al menos el juego político electoral cambia cada 6 años, ¿no? Y ahí entran todas estas cuestiones de ideología, de preferencias, de mayorías, de minorías. De todas formas, estamos preocupados por una representación siempre de las minorías para cuidar la defensa de los derechos humanos. No entiendo por qué pensar que los jueces se tendrían que elegir de la misma forma, es decir, que además que tendríamos que cambiar esas condiciones de juego cada 6 años, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece que el tema del Poder Judicial es de los más estables y necesitamos que así sea para, a pesar de estos vaivenes que tiene la vida política, se mantenga ese acuerdo político que hemos tenido desde que creamos nuestra Constitución, y por eso no podemos arriesgar el que cada 6 años estén en vaivenes y con todo lo que usted nos ha comentado. Y mira, piénsalo así, una persona hoy que quisiera ser candidato a alguno de estos puestos judiciales, federales o locales, ¿cuál sería? No puedo recibir, ya lo dijimos, dinero de los partidos ni de los privados. Entonces, ¿de dónde buscaría este señor? ¿De los despachos? ¿Sería un dinero lícito? Este señor, como no va a entrar por los partidos políticos, hay muy poco control sobre sus finanzas. Alguien le manda a hacer lonas, gorras, lo que sea. Este señor empieza a repartir volantes, como sea. Ese señor ya entra con un compromiso. Nadie regala dinero en las elecciones. Las personas son racionales e invierten en las elecciones. Entonces ya se puso ese juez. Ahora este juez ya tiene todas las plataformas, las bardas, las lonas, lo que sea. ¿Cómo se planta en una discusión? Vamos a pensar que es un juez que tiene una circunscripción pequeña. ¿Va puerta por puerta a tocar? Así, y va como si fuera un vendedor de justicia y ofrece
ofrece un producto. Si yo llego en una zona donde la población sea conservadora, pues es un juez que a lo mejor ofrece ser implacable contra el matrimonio de personas del mismo sexo, aborto, píldora. Si es un juez que está en una zona liberal, de acuerdo con las encuestas que él pueda levantar o la información que le regalen, entonces se pone a ofrecer así la mayor libertad, las mayores liberalidades posibles. Entonces, el vínculo de ese señor cuando llegue al cargo no es con lo que disponga la ley que fue creada democráticamente. Ese señor está vinculado a las mayorías que lo llevaron. Y Pero como además hay dices otro tú, tema muy vinculado ahí, José Ramón, que es que un poco el sentido de la pregunta de Azucena. 6 años después hay otra mayoría y todos exactamente. se van porque duran Sí. 6 años en su puesto. Así es. Sí, no, ese es, bueno, y qué bueno que retomamos ese tema. 6 años es poco. ¿Por qué? Porque además estas personas tienen requisitos pues, relativamente bajos. Son personas que no necesariamente vienen de la carrera judicial, son personas que pueden entrar o salir. Hay que ser abogado, hay que tener 35 años de edad, no tener antecedentes penales, digamos, son cosas que se pueden facilitar mucho. Sabemos por lo demás que no hay un control sobre las universidades en este país. Los REBOEs, los requisitos de validez oficial, pues se distribuyen. Entonces te puedes encontrar con personas que sean populares, simpáticas, en fin, que tengan características personales. En 6 años, cuando están empezando a entender la función, se van y vienen otras personas. Lo Y yo están creo que entendiendo en el mejor de los mundos, o lo están usando sí, sí. para una serie de redes que se construyeron para favorecer al poder X político, al poder económico Y o al poder criminal Z. Exactamente. Y entonces tú, claro, y en ese sentido, el que estaba empezando a entender, pues ya se va. El que no ha entendido nada, pues ahí seguirá diciendo tonterías en las sesiones. Y yo creo que lo que las personas tienen que pensar o tienen que hacer es quitarse esa idea de que todos los jueces son tontos, todos los jueces son corruptos, todos los jueces son unos egoístas. Yo creo que lo que se tiene que entender es cuál es la situación de la función. La función es el mecanismo único que tenemos de resolución de conflictos sociales. El país, a nadie le escapa esto, está en una situación sumamente compleja, hay una conflictividad de todo tipo y esa conflictividad se la vamos a dar a quién para que la resuelva. No, pues. ¿No? Además, yo creo que aquí hay que subrayar dos cosas, José Ramón. Uno es, en todos los temas judiciales de los países democráticos, pero Sí. incluso en China y en la Unión Soviética, el criterio dominante es meritocrático. Así Es decir, se puede combinar con una serie de mecanismos pues, que se represente el Ejecutivo, el Legislativo, porque es al final de cuentas una decisión política. El caso extremo de los Estados Unidos, donde la Suprema Corte además tiene un claro corte político, es solo en los Estados Unidos. Bueno, en España hay problemas parecidos, pero en muchos otros sistemas se busca filtrar de suerte tal que el Tribunal Superior no refleje realmente nítidamente la polarización política. Ese es un primer tema. Y el segundo, que creo que tú lo has dicho, pero se ha visto poco, es que sobre esto se construye un órgano disciplinario de los jueces, magistrados, supongo que ministros, que en principio también tendrá cierta autonomía, pero en la práctica, por cómo se nombran, estarán muy cercanos al Ejecutivo. Y algunas de las reglas que yo he visto que sucederían para disciplinar es si los jueces toman decisiones en contra del interés nacional. Interés público, ¿no? Del interés público. Del interés público. Sí, mira, el tema de la meritocracia, otra vez, entiendo que en ciertas corrientes de pensamiento no solo no es aceptado, sino que es ampliamente rechazado. Y este es un asunto central. Las personas que conocen o que participan en los juicios, los jueces, pues, los litigantes, hay una parte muy, muy, muy sofisticada. Un abogado que se dedica a patentes y marcas, o un abogado que se dedica a penal, o un abogado que quiere resolver cuestiones, o juez que quiere resolver cuestiones que tienen que ver con temas de personales, de familia, tiene que conocer, y son materias complejas, con antecedentes, etcétera. Entonces, sí es un asunto meritocrático en el mundo entero, y como lo dices tú muy bien, independientemente del régimen e independientemente del tiempo histórico. Ha habido distintas razones para que ciertas personas sean jueces, pero siempre ha sido meritocrático. Ahora, el tema segundo que abres, Carlos, yo creo que es, y qué bueno que lo abres, es tan o más grave que el de la elección de los ministros.
Hoy toda la administración de los poderes judiciales de la Federación y de los estados, porque también esto afecta a los estados y a la Ciudad de México, se realiza por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se pretende es escindir del Consejo de la Judicatura Federal el órgano que se va a llamar o pretende llamarse Tribunal de Disciplina Judicial. Ya desde el nombre es bastante soviético. Pero sí, lo que dice, ¿no? Ya suena uno, oiga, y de verdad, ¿por qué disciplinario? Así, no sé, a mí me da un poco de temor desde la expresión. Pero bueno, más allá de esto, el segundo problema que se presenta es que dice, ¿puedo sancionar a los jueces por violaciones a la ley? Pues me parece bien, eso está establecido democráticamente en un proceso, cuáles son las cosas que son contra esa ley. Pero luego dice, coma, que sean contrarias al interés público, coma, o a la administración de justicia. El concepto de interés público y administración de justicia se va a llenar no por la ley, no por el legislador democrático, sino por los titulares del órgano de disciplina. Y me parece que sí es peligrosísimo. ¿Y de quién dependerán estos titulares? Los titulares no dependen de nadie. Los titulares... ¿Ellos tendrían abogados? También tienen que ser abogados. Sí, tienen que ser abogados, se eligen mediante los mismos mecanismos electorales con todos los problemas que ya hemos dicho, pero ellos pueden destituir a jueces y magistrados, no pueden destituir a ministros. Para destituir a un ministro tienen que darle vista al Congreso de la Unión, pero a todos los jueces y magistrados. Entonces yo supongo un juez que diga, pues yo pienso que esta decisión en materia energética no es una buena decisión porque afecta a la ecología, o yo pienso que esta decisión en otra materia de infraestructura no es una buena decisión porque pasan tales y cuales cosas. Entonces el problema es que se va a decir por este tribunal, ese juez actuó en contra del interés público que yo defino, no la ley, no el legislador democrático, y consecuentemente, señor juez, usted ha sido cesado del ejercicio de su cargo. Ahora, como ahí estamos hablando de 8 personas o 7, ¿cuántos lo conforman? 7. En una elección así masiva, donde va a haber 7 personajes fundamentales, sí te puedes imaginar que la mayoría tendrá los mecanismos para que lleguen ahí gente que tengan simpatía con el Ejecutivo. No, pues todo se va alineando, ¿no? Todo se va alineando a un... Y algo más, Azucena y Carlos, que las decisiones de ese órgano no son revisables ni siquiera en amparo. De forma que ahí acaba. Si estas personas... Es el supremo poder transformador. Eso ya va a ser el supremo poder de todos. Claro, porque puede decir, inclusive sobre los ministros, pues yo creo que los ministros se apartaron del interés público al resolver tal o cual cosa y doy vista al Congreso. Entonces se rompen todos estos mecanismos de mediación, de discusión, de racionalidad. Y ojo, también para los estados, También para los estados. En las judicaturas estatales. Exactamente. También entonces un juez de lo civil, de lo penal, lo que sea, del estado de Campeche o del estado de Quintana Roo, que actúe en contra de lo que ese órgano supone que es el interés público o la correcta admisión de justicia, queda cesado. Y uno podría suponer que los gobernadores tendrán una alta influencia en quién controla ese órgano. Yo tengo una duda que no quisiera, va a pasar muy rápido, vienen unos foros que se van a discutir cosas, pero en realidad para el ciudadano común, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer para que esto pues no avance o ya ni modo si va a pasar, pero en qué nos debemos enfocar? ¿Hay algo que nos pueda ayudar? Que usted nos responda. Mira, yo lo que he observado es, y esa es una intuición, que una cosa es lo que el presidente López Obrador presentó el 5 de febrero y otra, no estoy seguro que Claudia Sheinbaum quiera esto. Ahora, que él pueda presionar o poner controles o cómo él va a tratar de que en el periodo, en el mes de septiembre el próximo, se dé esta discusión es muy seria. Yo lo que estoy observando es que el presidente López Obrador le está poniendo, pues no sé si llamarlo trampas, pero algo muy semejante. Por ejemplo, no es el mismo tema, pero tiene relación. El fin de semana pasado, hace poco, estuvieron el presidente Claudia Sheinbaum en Oaxaca. Y estando en Oaxaca, el presidente dijo que va a la Guardia Nacional. Cuando acabó ella, cuando acabó de hablar él, a ella no le quedó más remedio que decir, pues sí, la Guardia Nacional está muy bien. Y cuando acaba de hablar ella, habla el secretario de la Defensa y dice que la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa es magnífica idea. Entonces, yo no sé si de aquí a septiembre, el presidente, déjenme decirlo de esta forma un poco retórica, la va a estar invitando a una serie de foros para que en esos foros la fuerce
o al menos logre que exprese su compromiso por todos esos cambios que el presidente quiera, de forma tal que el programa de gobierno, al menos el inicial de Claudia Sheinbaum, no sea el que ella planteó, no sea el que a ella y a sus equipos les parece interesante, sino es el que el presidente le está imponiendo, no solo con la presentación que me pareció realmente muy intromisiva desde el 5 de febrero, sino con estas reuniones locales. A mí me da la impresión que eso es lo que va a acabar pasando en los próximos días. Imagínense que hace una reunión. Es una muy buena análisis y creo que va a estar sucediendo. Nos quedan 4 minutos y no sé si nos pudieras rápidamente decir, llega a suceder todo esto, ¿cómo es la transición? Porque si hoy fuera un magistrado, un juez federal o estatal y ya van a elegir estas personas, me voy a ir seguramente, no quiero participar en un proceso como este. ¿Qué le va a pasar a la Administración de Justicia de aquí a junio que hay elecciones y después cuando entren estos nuevos? Mira, yo primero una cuestión, creo que todavía habrá espacio de negociación política, pero eso no sé si es una descripción o un deseo. Segundo, creo que muchas de las cosas que está planteando el presidente López Obrador ya serían remediales, pero sí son contrarias a los presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hay muchos precedentes que se han dado en Paraguay. ¿Y contra el TEMEC también? Exacto. Entonces, en el sistema interamericano. Y yo creo que muchas de estas decisiones, ya tuvimos algunas condenas, en un caso muy importante que se llama Lion, que se resolvió donde unas empresas del Canadá dijeron, oiga, pues esta no es la forma en la que se debe llevar un proceso, y eso tuvo un carácter expropiatorio en el sentido del TEMEC. Entonces, creo que ahí hay mecanismos internacionales que podrían servir. Ahora, ¿qué es lo que acontecería ya si todo esto se da? Yo sí creo que sería una degradación increíblemente seria de la justicia, que los propios políticos de Morena o de López Obrador no se están dando cuenta de la magnitud, porque no van a ellos a poder resolver la conflictividad social que le correspondería a los jueces. Van a llegar personas por vía electoral poco preparadas o personas que están comprometidas con intereses de la delincuencia que los políticos no manejan. Los intereses de la delincuencia son unos y los de los políticos son otros. Creo que los políticos a veces no se dan cuenta que ellos, cuando se asocian con los delincuentes, son empleados de los delincuentes, porque los delincuentes juegan con otras líneas. Creo que esa es una parte de la ingenuidad en la que han ido cayendo, y sí creo que vendríamos una degradación. Para la población general, pues ya se van olvidando de la justicia, o los jueces no existen, o se están renovando constantemente, como es Azucena, o son personas que tienen una capacidad técnica bajísima. ¿Y quién le va a poner un peso desde ese gobierno a un poder judicial que piensa que ya es suyo, que ya lo tiene controlado? Es decir, yo pienso que aquí sí contrariamos una situación de un enorme desgaste, una pauperización completa de toda la justicia. En un país violento, en un país inseguro, en un país con una impunidad como la que tenemos, me parece que es una de las peores cosas que nos pueden pasar, no solo a los que piensan ellos que son las élites, sino a la totalidad de la población. Pues José Ramón, no es un panorama alentador, aunque creo que señalas bien que debe haber un espacio de negociación política. Esperemos que sea más así que no sea nuestra mera esperanza, sino que se dé, que se acote, que se mejore, que se encuentre un mecanismo para hacerla menos pauperizadora, por citarte, pero el reto ahí está. Te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros. No, gracias Carlos, gracias Azucena, como siempre, con mucho gusto, con mucho cariño. Les dejo un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias, y a ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por estarlo. Nada más importante que el público, para eso está este podcast. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta temporada, que con este programa termina, y nos vemos de regreso en agosto. Buen verano. Hola, somos Jaime Martínez, Eva Guerra y Alicia Galindo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con Su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.